¿Me confirmas, Marlon, si estás grabando para empezar? Sí, ya se está grabando. Muy bien. Muy bien, estimados docentes. Entonces invitamos a la profesora Patricia Barinotto con su presentación explicándonos cómo ella va o interpreta la T2, cómo ella ha dilucidado esta secuencia del paso, de la adaptación y cómo lo va a evidenciar en la T2, ¿no? Con resultados. Bien, estimada Patricia, eh, no sé si está por ahí, Patricia. Sí, aquí estoy. Buenos días, profesor Gran, buenos días con todos. Gracias, profesor. Bueno, es algo bastante corto, ya que va a haber explicaciones, tengo entendido, debido por carreras y por especialidades. Estoy compartiendo mi pantalla, les agradecería me digan si pueden visualizarlo. Sí, ¿Sí? sí, 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 sí se ve, sí. Ok, gracias. Gracias, profesor Marlon. A ver. Ok, bueno, nosotros básicamente hemos tratado de generar algunos lineamientos generales en relación a los resultados de investigación y cómo estos deberían más o menos presentarse siguiendo la secuencia de la lógica y la metodología investigativa sin perder ese enfoque, ¿no? Metodológico y sin perder el horizonte de los resultados, considerando ya lo que habíamos hablado semanas pasadas en donde el estudiante de tesis 2 tenía que hacer alguna adaptación a sus trabajos, puesto de que por ese tema de la emergencia sanitaria el alumno pues no puede de pronto ir al campo y hacer desarrollo de trabajos experimentales o semi-experimentales. Entonces, ya claro ello, siguiendo esa secuencia es que nosotros, el profesor Josualdo y mi persona, hemos tratado de ejemplificar algunas cosas y tener algunos lineamientos claros de lo que nosotros estamos haciendo dentro de este lineamiento, ¿no? Para ello, bueno, partir siempre o tener siempre bastante claro que nuestro título es el que va a generar, como ya lo habíamos visto en semanas pasadas, el desarrollo de nuestras dimensiones teóricas o tiene que vislumbrarse dentro de nuestro título las variables, que a su vez van a ser divididas a través de dimensiones que nos van a dar como nos van a arrojar como resultado los objetivos de investigación o nos van a ayudar a lograr plantear adecuada y metodológicamente bien nuestros objetivos de investigación, alineados siempre a estas dimensiones de estudio. Y finalmente, pues estos objetivos de investigación nos van a dar como un aspecto de desarrollo, pues los resultados que estamos esperando para el estudiante, ¿no? Es en esa secuencia entender un poquito que la parte metodológica nos pide, ¿no? Siempre tener en cuenta que los objetivos no salen de aspectos o elementos que los estudiantes quieran hacer, sino que se encuentran alineados totalmente a las dimensiones y que pues los puntos que vamos a resolver van a ser definitivamente ligados a nuestros objetivos. Se menciona esto porque se ha encontrado muchas veces o muchos trabajos en donde los estudiantes tomamos de pronto desarrollo de proyectos pasados y tenemos esta pequeña debilidad de donde los estudiantes, por ejemplo, se propusieron hacer un diagnóstico situacional y no está contemplado en ninguna parte, no lo establece ninguna teoría, no establece ni siquiera su variable, lo solicita y pues pueden tener 5, 8, 3 objetivos o 2 sin saber de dónde están saliendo y nosotros como docentes, especialistas, tenemos que tratar de orientar al estudiante hacia esto, recordando que esta es una investigación científica y busca tener esa base, ¿no? Entonces, no sé si pueden desactivar sus audios, por favor, porque se escuchan ruidos externos, por favor. Gracias. Bueno, siguiendo ese lineamiento, es que acá les presento algunos objetivos ya descriptivos, cambiados ya o modificados a un estudio descriptivo, en donde, como vemos, tenemos 3 objetivos. Por ejemplo, para no demorar mucho, he presentado solamente de 2, pero realmente este proyecto lo tiene desarrollado para los 3. Son objetivos, como pueden visualizar, totalmente descriptivos, y cada uno de estos aspectos que nosotros estamos viendo acá, que en este caso es la cultura tributaria, la migración y el desempleo como tal, se encuentran dentro de una base, lo que mencionaba en el primer ejemplo, de dimensiones que está avalado dentro de una teoría. Entonces, el planteamiento de objetivos para este caso es bastante sencillo de seguir ese lineamiento, ya que estamos orientados precisamente a estas dimensiones. Dimensiones que a su vez
ya nosotros vemos cuáles serían las más adecuadas considerar dentro de indicadores. Pero lo que sí es claro mencionar es que estos factores que menciona en este caso este estudio están orientados o están alineados a esta operacionalización. Por eso es que el estudiante en proyecto debería culminar con este cuadro de operacionalización. Algunos cuadros son un poquito más amplios, con algunos otros elementos, pero la base o la base principal es estos elementos que se encuentran dentro de nuestro estudio, para que el estudiante no tenga ninguna duda de cómo tengo que obtener mis objetivos. No, o bueno, nosotros, sobre todo que somos los docentes, no tener la duda de cómo poder lograrlos. Partiendo de esto, entonces, es que el estudiante va a poder desarrollarlo de manera descriptiva, como habíamos mencionado. Solo puse algunos, claro está por el ejemplo, porque cada objetivo tiene su propio cumplimiento con un número N de gráficos que le permiten cumplir ese objetivo, pero la idea o el sentido de lo que les quiero presentar es ese, que el estudiante cumple objetivo a objetivo siguiendo este lineamiento, siguiendo de manera correcta lo que corresponde a cada una de sus dimensiones que más adelante se convirtieron en un objetivo. Y podemos vislumbrar o podemos cumplir el objetivo 1, el objetivo 2, según sea o corresponda el instrumento que utilice, sea ficha de observación, sea un cuestionario, sea una lista de cotejos, sea un focus group, o cualquiera de los otros elementos que ya también mi compañero Josualdo les va a aplicar para otro tipo de carreras. Estos son estudios para carreras más dirigidas a negocios. Entonces, más o menos esa es la secuencia o la idea. Vale mencionar que todo, como mencionaba desde el primer punto, buscamos nosotros en tesis 2 que estén sus resultados totalmente alineados, y eso lo tiene que vislumbrar también el instrumento. Ya habíamos hablado en reuniones pasadas del visto bueno, que se le tiene que dar a aquellos instrumentos que nuestros estudiantes desarrollan, y contemplar nosotros como primera mirada o primer docente, que es el que revisa estos instrumentos, que pues el instrumento, si va a ser un cuestionario, por ejemplo, se encuentre totalmente alineado a las dimensiones y a los objetivos que el estudiante quiera lograr, para que en su desarrollo, en sus resultados, que es la etapa que vamos a entrar en esta T2, el estudiante no tenga ningún inconveniente en el cumplimiento de sus objetivos. Este es un modelo de un cuestionario que ha pasado por un visto bueno, que es lo que le llamamos a esta validación por parte de un especialista o de un docente que conoce del tema, a través de un cuestionario de opción múltiple, cerrada, como visualizamos. Y si nosotros vemos de manera detallada o tendríamos la necesidad de verificar como especialistas para validar o para dar visto bueno a este instrumento, veríamos que cada una de las preguntas se alinean de manera total con el cuadro de operacionalización de las variables, que son donde se desarrolla cada una de las dimensiones. Ese sería, compañeros, por mi parte, el aporte que les quiero dar, y como comentario final, básicamente eso, orientar a nuestros estudiantes que tengan esta secuencia lógica y metodológica para el desarrollo de sus resultados sin perder el norte, ¿no? Dejo la palabra a mi compañero Josualdo, que va a continuar explicando la parte de resultados también desde otro enfoque de especialidad. Muchas gracias, profesora Patricia. Ahora sí damos pase a la exposición de nuestro compañero Josualdo. Buenos días con todos. Muy bien, ahorita estamos en una disyuntiva, ¿no? Que el estudiante tiene una tesis de tipo experimental. Al menos en nuestra carrera de Ingeniería Civil siempre hemos tenido siempre hemos tenido el apego, digamos, a que se elabore tesis de tipo experimental. Es más, un tiempo no aceptábamos tesis descriptivas, ¿no? Para nada, o sea, descriptiva, nosotros le decíamos, no, si es muy sencillo, no vas a hacer prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, los alumnos sabían y tenían la idea que todo debíamos hacerlo experimental. Entonces, siempre nosotros tenemos en nuestra carrera gran cantidad de tesis experimentales. Muy bien, ahora viene entonces el tema de que no se pueden utilizar los laboratorios, ¿no? No se pueden tomar datos, aplicar la observación directa en las estructuras, ¿no? Para la carrera de Ingeniería Civil. Entonces, un estudiante tenía ese título, ¿no? Él me dice, profesor, yo quiero, mire, aplicar métodos, un método convencional, ¿no? Y un método puntal tensor, ¿no? Diseñar cimentaciones. Para una vivienda, lo primero que se tiene que hacer es diseñar la cimentación. Y para diseñar la cimentación, ¿ok? Hay que tener datos, el levantamiento topográfico, hay que tener estudio de mecánica de suelos. Muy bien, pero eso ya es un poco de la parte técnica. Entonces le digo al estudiante que, para empezar, yo no he llevado con el proyecto de tesis, lo tengo ahora en tesis.
¿ok? Lo tengo en tesis. Entonces me dice, a ver, cuéntame, le digo, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Entonces me dice, yo quiero, ingeniero, mire, diseñar una cimentación para unas edificaciones multifamiliares, ¿ya? Recuerde que Trujillo no tiene crecimiento, tiene crecimiento horizontal, queremos plantear un crecimiento vertical, o sea, el uso de departamentos, ¿no? Más céntricos. Entonces me dice, quiero aplicar diferentes métodos, convencional y puntal, ¿no? Para diseño de cimentaciones. Quiero comprobar esos métodos, ¿no? Y le digo, partes de cero, o vas a hacer el análisis de la estructura ya lista, ¿no? Porque se puede hacer un análisis de la estructura, un edificio, tomo un edificio de viviendas, ¿no? De N pisos, y le puedo hacer el análisis, ¿no? El análisis sísmico. Me dice, quiero aplicar el análisis sísmico. Entonces, ahí está el especialista. Él quería aplicar el análisis sísmico. Eso implicaba que tenía que ir a la edificación, tomar, ¿no? Pedir los planos a los propietarios, pedir los planos y hacer una especie de análisis de vulnerabilidad sísmica, ¿no? Pero para eso tenía que ir a la edificación, ¿ok? Y tomar algunos datos, ¿no? De campo, ¿no? Con un instrumento, una guía de observación. Muy bien, entonces, pensando un poquito y aplicando llevándolo hacia lo descriptivo, le digo, ¿por qué tú no haces un análisis comparativo? ¿Por qué no haces un análisis comparativo entre los diseños, ¿no? Tú quieres, ¿no? Siguiendo siempre la idea que él tiene, ¿no? No dejando la idea, para que la idea quede clara. ¿Por qué no haces un análisis comparativo? Sí, profesor, pero igual voy a tener que ir. ¿Y cómo voy a comparar? ¿No? Dos edificaciones, ¿no? Él realiza esas preguntas. No le digo una sola. Puedes hacer un diseño, ¿no? En el caso de nosotros utilizamos software para diseñar. O sea, nosotros podemos hacer consultoría desde la casa. Es decir, yo puedo usar un software, el SAP 2000, por ejemplo, puedo utilizar este software, ¿ya? Y puedo hacer un diseño. Entonces, puedo diseñar una edificación, una vivienda multifamiliar utilizando un método, y también puedo hacerlo utilizando el otro método, ¿no? Son diferentes procedimientos. Muy bien. Entonces, lo vinculé, o sea, lo que él quería hacer lo traje para que no necesite ir a campo, ¿no? O sea, lo motivé para que se quede y siempre haga el manejo, haga la tesis, lo cambie a función del diseño. Profesor, le digo, ¿qué software tú conoces de ingeniería, no? Recuerda que están ya ellos en 10º ciclo, ya manejan varios softwares de estructuras. Entonces me dijo, yo manejo el SAP. Ya, muy bien, entonces tú manejas el SAP, ¿por qué no lo haces entonces en el software SAP? ¿Sí? Y haces los dos diseños. ¿Cuál es el aporte del conocimiento? El aporte es que se le indica a los constructores, a los ingenieros, son edificaciones, inclusive a los arquitectos, qué eficiente puede ser, ¿no? Qué eficiente puede ser un diseño en comparación con el otro. Entonces, un análisis comparativo, seguimos teniendo una tesis no experimental descriptivo. No sé si pueden pasar a la otra diapositiva. A la otra diapositiva, por favor. Creo que lo tiene Patricia, las diapositivas. Ya. Muy bien, entonces aquí está la clave. La clave está en la operacionalización de variables. Que el estudiante comprenda exactamente. Muchas veces el estudiante me dice, profesor, o sea que la variable es el análisis comparativo, ¿no? Ellos pueden ahí confundir, ¿no es cierto? ¿Sí? Me dijeron, profesor, la variable es el análisis comparativo. No, la variable es el diseño. ¿Ok? El diseño de cimentaciones, porque el diseño tú lo vas a aplicar a la vivienda, a la edificación, ¿ok? Entonces, ahí él coloca el concepto de lo que es un diseño de cimentaciones. Todos vivimos en una vivienda de material de concreto armado, y esa vivienda en la cual usted vive tiene una cimentación, que son las zapatas, ¿no? En el suelo, ¿ok? Entonces, el concepto, la definición, entonces ahí las dimensiones. Profesor, las dimensiones son los métodos, ¿no? Entonces, le digo, las dimensiones son las subvariables, ¿ok? ¿Sí? Vienen a ser subvariables. Entonces, puedes utilizar como dimensiones el diseño de las cimentaciones, pero con el método tal, y con el método tradicional, que es el método que todos construyen, ¿sí? Y la innovación sería un método punta tirante. ¿Ok? Entonces, él me está comparando, quiero hacerle conocer a los constructores, a los ingenieros civiles, e inclusive a los arquitectos,
que este nuevo método, ¿no? El método punto tirante, ¿no? El método que no es comparado con el método tradicional, ¿no? La construcción común. Muy bien, entonces le digo, a ver, ¿cómo vas a medir entonces el tema del diseño de cimentaciones con el método tradicional, ¿no? Por ejemplo, primero voy a hacer un modelo estructural de vivienda, después voy a hacer un predimensionamiento, después voy a evaluar un diseño sísmico, espectral de la edificación, de un modelamiento, ¿sí? Y de ahí ya compruebo la eficiencia de los resultados conservadores de los métodos. Entonces, lo primero que para hacer un diseño hay que ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere realizar, ¿no? El propietario de la vivienda me dice, bueno, yo quiero hacer 2 departamentos, quiero acá un primer piso donde tengamos quiero poner un negocio en el primer piso, o quiero construir departamentos en el segundo, tercero, o quiero hacerlo todos departamentos, o deseo 2 departamentos por nivel. Entonces, ese es el modelo estructural de la vivienda que se quiere, ¿no? Por niveles, ¿no? Y ahí hay que hacer el predimensionamiento. Cuando se habla de predimensionamiento se está hablando de las estructuras, propiamente las columnas, zapatas, vigas, elementos estructurales, ¿no? Cuando se habla de predimensionamiento se le da dimensión a esa estructura en función a un metrado de carga, carga viva, carga muerta, etcétera, etcétera. Y ahí se hace un diseño sísmico. A ver, una vez que yo ya tengo el modelo, tengo las estructuras que voy a utilizar, los elementos estructurales que voy a utilizar, aplico un diseño sísmico, carga viento, carga sismo, a ver si puede, si funciona o no funciona esa edificación que acabamos de construir, ¿no? A ver, le pongo carga viento, a las personas que viven en niveles de tercero, cuarto, quinto piso, habrán sentido los vientos últimos que son fuertes y que a veces intentan mover a la edificación. La carga sismo igual te que darle, ¿no? Entonces de ahí se hace el modelamiento. Cuando se hace el modelamiento es ya el comportamiento de la estructura, todo en software, ¿eh? Todo en software, frente a un sismo, tomando como reporte los últimos sismos, ¿sí? Suscitados en la ciudad, ¿no es cierto? Recuerde que nosotros somos el Perú es un país netamente sísmico. Muy bien, entonces de ahí ya se prueba la eficiencia, ¿no? Una comparación entre ambos métodos, ¿no? Muy bien, entonces yo voy a compartir acá parte de su trabajo. ¿Sí? No sé si pueden darme para compartir. Quiero compartir parte de sus resultados. ¿No puedo compartir? Acá, ya. Muy bien. Entonces aquí el estudiante se prepara para una edificación. Se está preparando el modelamiento estructural, ¿no? ¿Cuántos niveles y los elementos estructurales que va a utilizar? Señores, todos vivimos en edificaciones de concreto armado, ¿no? Entonces esto es un modelamiento, esto es una estructuración. ¿Qué elementos van a entrar? ¿No? ¿Cuántos niveles voy a preparar? Entonces, aquí también nosotros hacemos un metrado de cargas, ¿no? Un metrado de cargas donde cada uno de estos elementos tiene un peso, ¿ok? Entonces, ¿cuánto pesa? ¿No? ¿Ya? Y según el Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma es 060, ¿ya? Nosotros consideramos carga viva para el uso de la edificación que se le va a dar uso de vivienda, por ejemplo, cuando es uso educacional es mucho más estricto, ¿ya? Las normas siempre tienen en consideración el respeto a la vida humana, o sea, eso es lo primordial en todo diseño de vivienda. Muy bien, entonces vemos la estructura y consideramos las zapatas a realizar, ¿no? A diseñar, ¿no? Digamos así. La siguiente, ¿me pueden pasar? Eso es una propuesta, ¿no? Ahí está ya el modelo estructural, ya que se piensa diseñar, y todo esto se hace en los software. Entonces el estudiante primero me presenta como resultado el modelamiento planteado, ¿no? Esto es un tema de diseño, es personal de cada ingeniero. O sea, cada ingeniero presenta su modelamiento, ¿ya? Y él me presenta su modelamiento, me presenta su estructuración, y lo que yo tengo que verificar es que si realmente ese modelamiento cumple, ¿no? La siguiente. O ya no hay. No, quiero compartir yo acá me faltaba poner no sé si puedo compartir. A ver, ya. Sí, ya puedes, Osvaldo, Sí, ya acá deja está. de compartir. Muy bien, acá están los resultados, ¿no? Aquí está la multifamiliar a diseñar, la estructura. Se está viendo, ¿no? La pantalla. Sí, Ya, sí. aquí está como él está planteando su modelo estructural, ¿no? Él está identificando los elementos a trabajar. En este caso dice que va él a trabajar con placas, ¿no? Recuerde que cuando hablamos de elementos estructurales,
estamos hablando de zapatas, estamos hablando de columnas, estamos hablando de vigas, estamos hablando de placas. Todos vivimos en una vivienda de concreto armado, entonces conozcamos un poquito también de esto. ¿Ya? Aquí ya él hace el predimensionamiento, o sea, esas estructuras que ya identificó, qué dimensiones van a tener, ¿no? Entonces, predimensionamiento, o sea, yo dimensiono las estructuras, ¿ok? Él me pone acá las columnas, los elementos, ¿ok? Entonces me va sacando los parámetros, las dimensiones de cada una de las estructuras que él va a utilizar, ¿correcto? Entonces de acá ya viene ya los desplazamientos frente a un sismo, o sea, la edificación, cómo se va a comportar frente a un sismo. Hace rato, en plena sustentación, hemos tenido un temblor, en plena, cuando la profesora Patricia estaba exponiendo, ya hemos tenido justo un pequeño temblor y la edificación se ha movido. Entonces, esto es lo que ha pasado esto es lo que realmente ha pasado, ¿no? Un sismo actúa como ondas, ¿no? Como ondas, empuja y suelta, ¿no? Entonces ahí es el desplazamiento, ¿no? Esos desplazamientos tienen que ser admisibles, ¿ok? Ya no quiero pasar un poco más a estructuración, pero el estudiante va desarrollando. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Acá se hace el modelamiento, ¿ya no? El modelamiento dinámico, cómo se va a mover esta edificación frente a la carga viento y la carga sismo. Pero ¿qué es lo que quiero llegar? Que la función del especialista es utilizar el conocimiento que el estudiante tiene, en este caso el estudiante está en 10º ciclo, entonces ya está prácticamente en un paso de ser un profesional, ¿ya? Entonces, ver qué es lo que puede, y su tema principal, no desviarlo de su tema, porque el estudiante hace lo que le gusta, investiga lo que le gusta, entonces darle la parte, el apoyo para que él, frente a lo que él conoce, se le dé el aporte, ¿no? Por parte de nosotros, ¿ya? Para que sea no experimental, en este caso descriptivo. Para este caso que acabo de presentar, cumple, ¿no? Porque el estudiante no necesita salir, le digo, tienes el software, ahorita en los softwares tenemos facilidades que nos están dando softwares educacionales, ellos pueden descargar el software, ya, en modo educacional. Entonces no hay pretexto, ¿no? Es más, ellos colocan ahí en la tesis que se hace uso del software educacional, ¿no? Porque cuando se imprimen los planos sale ahí, ¿no? Software estrictamente educacional, ¿no? No se puede vender ese plano para un tercero, ¿no? Entonces, aquí me viene presentando, ¿no? Entonces, diferentes resultados, ¿no? Todavía no ha llegado a eficiencia, todavía no ha llegado a eficiencia, lo voy a presentar en la siguiente sesión, ya, pero mire cómo él va viendo las ondas, cómo trabajan, ¿no? En función de un sismo. Entonces, la idea de estos señores profesores es que al estudiante lo llevemos de la mano, ¿sí? A los que son tienen tesis experimentales y los apoyemos, ¿no? En cuanto al conocimiento que ellos tienen, aprovechemos el conocimiento que ellos tienen y lo derivemos a una tesis descriptiva, ¿no? Entonces, dándole apoyo, un sustento técnico, ¿no? Por eso somos los especialistas. Bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si hay alguna pregunta. Bien, gracias, profesor Josualdo. Interesante su sustentación, igual que la sustentación de la profesora Patricia Barinotto. Quiero recalcar lo siguiente, estamos en un momento en que hemos comenzado a dar vuelta a la tesis de tal manera de que las tesis experimentales se conviertan en tesis descriptiva, haciendo algunas modificaciones, ajustes sin perder su esencia. En ese sentido, estimados amigos, dejo abierto este espacio para las preguntas. Bien, buenos días. Sí, sí me puede escuchar, ¿verdad? Sí, adelante. Ya, gracias. Yo tengo la pregunta, ¿qué pasa con las tesis que no pueden trabajarse por un software o por ejemplo, que sí realmente requieren data experimental? ¿Qué recomendaciones podrían hacer en ese caso? A ver, profesor Josualdo o Patricia, si quieren responder. ¿Me puedo dar el ejemplo? A ver, de repente una idea. ¿Cuál es la tesis? Supongamos que lo típico en ingeniería civil, ¿verdad? A ver. Tienes concreto y quieren evaluar ellos el efecto de, vamos a decir, fibras no sé, de totora. Que eso no se ha hecho nunca porque la esencia de una tesis es dar un aporte nuevo, ¿no? Que no Claro. se haya hecho antes. Uh-huh. Entonces, va a ser difícil que exista un programa que pueda simular
el efecto de ese material porque no se conoce su comportamiento y para modelarlo hay que conocer el comportamiento, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué se podía hacer? A ver, profesor, ¿usted quiere utilizar la fibra para qué? En este caso hay una manipulación de variables, ¿no es cierto? Sí. Ya, estamos Hay que hablando de verificar la influencia del contenido, ok, digamos, que es la tesis típica, ¿no? el efecto, Del ¿no? contenido en las propiedades mecánicas, digamos. Perfecto, ya. En este caso, el estudiante ya no puede hacer una tesis experimental, o sea, no puede hacer esa tesis. Lo que le queda es, yo le sugeriría en este caso a usted, o al alumno también, es que él solamente se limite a estudiar la variable, o sea, describir solamente una de las variables, ¿no? Que puede ser la fibra o puede ser la resistencia, dijo, ¿no? Resistencia a la compresión. Sí. ¿Fibra en qué? En resistencia a la compresión. Simplemente ya no se puede, porque ya no se puede hacer una experimental, simplemente que él describa entonces él empieza, la pregunta es, ¿cómo describo, no? En este caso él puede describir la resistencia a la compresión, edificaciones, entonces haciendo una revisión documental, cómo se ha mejorado esa resistencia, ¿no? Cómo se ha mejorado esa resistencia con el uso de diferentes fibras, ¿no? Puede él describirlo así, ¿no? Entonces, eso sería una salida, ¿no? Yo sé que no es lo ideal yo empecé mi sustentación indicando que nosotros siempre tenemos tendencia a lo experimental. Yo he sido, de mis tesis, 95% eran experimentales y 5% eran descriptivas. Solo dejaba los que usan software, pero temas de describir las variables no los permitía ingeniería civil. Pero ahorita no tenemos opción, profesor. O sea, mi sugerencia es que el estudiante describa ya la resistencia a la compresión con el uso de fibras, ya, pero lo describa nada más. Empiece a buscar artículos, empiece a buscar tesis donde se haya hecho el mejoramiento, ¿no? de esta resistencia a partir de uso de fibras, ¿no? Eso es lo que yo puedo sugerirle. Entonces, tendría una sola variable que sería la resistencia a la compresión. Ya no habría influencia, ya no habría efecto, nada. Él simplemente describe una sola variable. Entonces, yo le sugeriría lo siguiente, ¿no? Si el título es fibras en el mejoramiento de la resistencia a la compresión del concreto en Trujillo en el año 2020, yo le diría, bueno, coloca así tu título, ¿no? Resistencia a la compresión del concreto, ¿no? Con uso de fibras, ¿no? Y solamente le diría que trabaje una sola variable y describa una sola variable, ¿no? Cuando se trabaja de forma descriptiva se puede, una variable se puede describir muy ampliamente en base a las teorías dadas, a las teorías que tenemos en la actualidad. Sí, gracias, profesor Josualdo. Gracias. Quiero complementar su respuesta que UPN tiene una guía para ingeniería de investigación descriptiva. Pueden ingresar ustedes a el drive de Rocío Quiliano y ahí usted va a poder descargar la guía de investigación descriptiva para ingeniería de UPN. Buenas, quería hacer dos consultas, por favor. Adelante, profesor. Sí, mire, la información ahorita de tesis que ya lo hemos calificado a través del T1, ¿no? El avance, de acuerdo al sílabo. Previamente yo lo he pasado por el programa antiplagio que nos han otorgado en la semana pasada, y en el programa antiplagio, o sea, tiene varios colores, ¿no? Por decir, el color negro quiere decir que el alumno lo ha tipeado, son sus ideas de él. El color verde quiere decir que es una cita directa, o sea, de acuerdo a las normas APA, está entre comillas hasta 39 palabras. Luego el programa antiplagio nos refiere un color celeste que significa parafraseo, o sea que ha sido tomado de un texto, una fuente original, y el estudiante lo ha parafraseado. Y el color rojo del programa antiplagio significa que el estudiante prácticamente lo ha copiado directamente de la fuente, no ha parafraseado, ni tampoco ha citado nada. Mi pregunta es, ¿el parafraseo es concordante en una tesis? O sea, ¿puede tomar el estudiante una fuente y parafrasearlo? Esa es mi duda, por favor. Bien,
yo puedo contestar esa pregunta. Estimado profesor, UPN tiene como principio que las tesis, todos los párrafos deben estar parafraseados. Eso hace que de alguna manera el estudiante al menos aporte algo con sus palabras. Esa paráfrasis debe ser citada. Y recuerde también que es el formato de tesis que tiene UPN es un formato, es una presentación tipo paper. No es una tesis tradicional, la que teníamos o la que estábamos acostumbrados a hacer, que tenía 200, 300 páginas. Es un formato de presentación tipo paper. Por lo tanto, la redacción también se vuelve sintética, ¿no? Entonces, y parafraseada, como ya mencionamos. Esa paráfrasis también debe ser dada. Muy bien. Una pregunta adicional, si me permite. Cuando usted habla de redacción, ¿se refiere a una redacción en tercera persona? O sea, se hizo tal ejemplo, se demostró. No puede haber una redacción en primera persona, como por decir, hice el ejemplo o demostré tal evento. Quería que me aclare esa duda, por favor. Ya, la redacción se ha estandarizado en tercera persona, ya, y en tiempo activo, ¿no? Ya, ¿No? muy bien. Gracias, muy amable. En tiempo Gran, antiguo. disculpen. Sí, 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 adelante. gracias, gracias. En tiempo activo dijo sí. Un comentario respecto del parafraseo. Eh, eh, para los alumnos que están trabajando conmigo su tesis, yo no les voy a permitir ni parafraseo ni el uso de comillas. Yo sé que el formato APA lo permite, pero ya en términos de una redacción de calidad, o vamos a decir un trabajo de investigación de calidad, tanto las ideas como las palabras deberían ser del alumno. Básicamente las ideas, porque si son sus ideas, obviamente serán sus palabras, ¿no? El parafraseo tiene muchas dificultades, incluso en la continuidad de la redacción. Entiendo que eso es a criterio del profesor, ¿verdad? Claro, profesor, solamente estamos hablando de estándares mínimos. Ya depende de Ok, usted elevar esos estándares. ok, gracias. La idea de presentar estas exposiciones, estimados amigos, es poder sembrar en todo caso o en todo caso afianzar la idea que nosotros tomamos al inicio de pasar estas tesis experimentales a tesis descriptivas, ¿no? Les puedo mencionar y adelantar algo. A nosotros nos hemos reunido a nivel nacional y bueno, nos hemos puesto de acuerdo en que debería haber alguna normativa de tal manera de que estas adaptaciones que nosotros estamos desarrollando pueda que, o sea, nos ampare a estas adaptaciones, ¿no? Toda vez que no estamos acostumbrados a hacer esto, que es una adaptación por la coyuntura, etcétera, ¿no? Entonces hemos pedido una normativa que salga de arriba, que nos respalde lo que estamos desarrollando. No sé si hay alguna pregunta más. Profesor Marlon, Marlon Cubas, en su comentario que usted coloca donde el estudiante lo hace a mano, dice que sin ayuda de un software, ¿no? Para que use la norma. Lo que pasa es que a veces hay que ver también el tiempo, ¿no? Tenemos 4 meses para hacer la tesis y hacerlo, el diseño a mano, ¿no? Como lo aprendí yo, como llevé mi curso de concreto armado 1, concreto armado 2, análisis estructural 1, análisis estructural 2, concreto pretensado y postensado, lo llevé a mano, ¿no? Entonces imaginemos que nosotros... No, creo que no me dejé entender. En realidad me refiero que para el análisis sí haga un uso de un software y para el diseño haga el uso del Excel, pero ya está manipulando él mismo los resultados del análisis para hacer el diseño.
porque Claro. incluso el apps o el SAP te arroja incluso las cantidades de acero, pues no solamente modificando ahí los Claro, pero códigos. yo no hablé de eso porque eso ya son detalles, pero sí, buen punto, está bien, claro, son detalles. Y eso Sí, depende de usted, profesor, porque usted ya lo va viendo. Creo que tenemos libre cátedra en ese aspecto, ¿no, Gran? Claro, claro, porque claro. somos actores especialistas, pues, ¿no? Claro, sí, claro, eso ya lo Sí, usted, fue pero una está bien. sugerencia, ¿no? Como, Sí, está bueno, bien, entiendo está yo correcto. que ustedes son los capacitadores, a veces tomamos sus palabras como, pues, indicadores serios que vamos a terminar a replicar a los estudiantes. Bueno, entonces era una sugerencia nada más, ¿no? Sí, está Que, bien, está en función. Lo que sí hay que tener cuidado, profesor, es que el alumno pueda cumplirlo. O sea, el alumno a veces es muy ambicioso en el tema, no quiere hacerlo, no quiero hacerlo así, profesor, y uno por experiencia sabe que hay cosas que toman su no, tiempo. claro, pues para eso Entonces, nosotros tenemos que delimitar bien su claro, tema. hay que delimitarle, ¿no? Para que él ya no Exacto. y después tenga problemas y ya se sienta frustrado, ¿no? Sí, Entonces, sí, la idea es que el estudiante, mira, esto de acá se puede hacer en tanto tiempo y te sugiero, ¿no? Porque así les digo sí. yo, les hablo, que lo hagas así, 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 ¿no? Lo bueno que tenemos es que tenemos estudiantes maduros, ¿no? El estudiante de décimo ciclo es un estudiante ya más centrado. Entonces, Sí, se pero le mis habla estudiantes son de bonito, working adult y al margen de que es cierto, son maduros, son padres de familia que trabajan y también estudian y pues por ahí también es yo otro. con el working es otro tema. El working Sí, no solo son maduros, sino en las clases ellos aportan bastante, por lo que son especialistas en algo, si trabajan en mucho. Yo he tenido alumnos que son actualmente residentes de grandes obras, ¿no? O son constructores, y he tenido alumnos en working que han sido gerentes de grandes empresas. claro. Lo que he notado es que ellos son un poquito, ¿no? Algunos no son muy sencillos, entonces quieren hacer lo que ellos quieren. Entonces, ese es el problema que yo he tenido en Working, que Y ellos tengo el quieren mismo problema yo imponer, igual. ¿no? Que ellos quieren imponerme, decirme, ¿sabe qué? El ciclo pasado un delegado me dijo, profesor, ¿sabe qué? Nosotros solo podemos el domingo a las 9 de la noche. Entonces, ya pues caballero, ¿no? Hay que adaptarse al estudiante. Bueno, 9 de la noche. Me conecto 9 de la noche, ni uno se presentó a la videoconferencia. Entonces Sí, me ese es el mismo dijeron, problema que tengo yo también. sí, entonces no le llame la atención, lo único que usted tiene que hacer es informar, ¿no? Porque informarles a ellos, yo le ponía sus comunicados, le dijo, bueno, Sí, señores, ¿qué pasó? Ustedes no se conectaron, o sea, me cambiaron el horario que yo puse de día, me pusieron 9 de la noche día domingo, y encima no se conectaron. Entonces yo hice mi clase normal, ¿no? Dejé mi videoconferencia grabada, y ya cuando las papas se empiezan a quemar, como que ya los tiempos empiezan ahí hay que trabajar bien con ellos, ¿ya? Porque a veces son un poquito, sí, lo he notado, quieren imponer algo así. Muchos son gerentes, yo conozco alumnos que tienen grandes sí, sí, empresas sí, y a he veces son un pasado y he poco... chocado con eso, pues, ¿no? Claro, claro, mire, buen punto que Que ha les tocado gusta que le llamen la para... atención, que le elimines un examen, que le anules un examen, que le quites, que lo saques del aula, como que ya no lo ven, pues, ¿no? Si Lo bueno, chocas con profesor, una que hay que idea tener general paciencia. colectiva, Y sí, ahorita por la coyuntura, ahorita lo que les puedo recomendar es que por la coyuntura sea mucho más flexible, ¿ya? Y apoyar un poco más al estudiante, ¿ya? En el cuanto que pueda delimitar. O sea, vas a aportar esto, pero yo te sugiero que hagas esto porque esto es lo sí, que la puedo hacer. delimitación es ahí lo básico Sí, porque ya un poco sí. lo restringes de que salga por otros lados, ¿no? Si no, la delimitación es interesante, es ahí lo básico con ellos. Claro, porque usted habrá visto que hay unos que quieren hacer edificios de 20 pisos, ¿no? Y quieren hacerlo en 4 meses, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces hay alumnos que sí vuelan alto, ¿no? Entonces le digo, mucho abarca, poco aprieta, entonces hay que sugerirles. Un muy buen punto, profesor, buen aporte, gracias. Muy bien, gracias, muy bien, gracias. Bien, entonces vamos finalizando al respecto. Queremos indicarles también que ya nos ha llegado del área de sistemas las, las rúbricas y, bueno, el barrido que ha hecho el sistema respecto al cumplimiento de cada docente. Aprovecho para felicitar a aquellos que han cumplido el 100% y una jalada de oreja para aquellos que no han llegado al 100%. Ya seguramente sus metodólogos se van a comunicar con ustedes y van a evidenciar esas pequeñas cosas que hay que mejorar. También informarles que ya seguramente los metodólogos se han comunicado, estamos haciendo el acompañamiento a sus videoasesorías, a sus videoconferencias. Así que por favor les pedimos que se
Que tengan en cuenta los lineamientos del docente virtual. Todo está especificado en ese manual que les compartimos por correo. Ahí está cómo debe desarrollarse una videoconferencia. Hay que tenerlo en cuenta para estar al 100%. No sé si hay algo más, profesor Marlon, profesora Nancy, algo más que decir, los anuncios creo. No, por el momento no. El anuncio solamente recalcar el cumplimiento de la plataforma, sobre todo de Blackboard, con respecto a los mensajes de inicio, cierre y responder las preguntas al docente y la mensajería interna. Porque eso básicamente es el mapeo que hace el sistema. Bien, estimados docentes, entonces nos vemos a las 11 de la mañana los docentes de los ingenieros de San Isidro para un conversatorio sobre respecto los resultados que vamos a tener en la T2. Muchas gracias. Buenos días. No se olviden su asistencia, por favor, registrarla. Gracias, Gran. Gracias. Buenos días. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Con todos.